No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Sientes que tu hijo se ha alejado, que su corazón está cerrado, que ya no escucha consejos, que parece perdido en un camino de rebeldía y destrucción, y has llegado al límite del dolor, de la desesperación. Tal vez ya has intentado todo: consejos, gritos, lágrimas, silencios, terapias, promesas, amenazas, y nada parece funcionar. Hoy quiero decirte que no estás solo, que hay esperanza, que existe un joven santo que comprende perfectamente lo que estás viviendo y que puede transformar radicalmente la vida de tu hijo. Su nombre es Carlo Acutis, un joven italiano que vivió solo 15 años, pero que revolucionó el concepto de santidad para la generación digital. Un chico que entendió algo que muchos adultos no comprenden: que la verdadera rebeldía no está en destruirse, sino en transformarse. Carlo nació en 1991 en Milán, Italia. Hijo de una familia aparentemente normal, era un adolescente común. Le gustaban los videojuegos, tenía amigos, iba al colegio. Pero había algo diferente en él. Desde muy pequeño desarrolló una pasión profunda e inquebrantable por Jesucristo, especialmente por la Eucaristía. A los 7 años ya tenía una claridad espiritual que muchos adultos jamás alcanzan. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o cantantes, Carlos soñaba con ser santo, y no lo decía como un discurso vacío. Lo vivía con una autenticidad que marcaba la diferencia. Era un genio de la computación. Autodidacta, creó páginas web, desarrollaba proyectos tecnológicos, pero nunca permitió que la tecnología lo alejara de Dios. Todo lo contrario, usaba su talento para acercar a las personas a Cristo. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. Una frase que resume toda su espiritualidad. Para Carlo, la comunión no era un ritual, era un encuentro real y transformador con Jesucristo. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no se hundió en la tristeza. Ofreció su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las vocaciones. Murió el 12 de octubre de 2006 con una sonrisa, completamente en paz, sabiendo que su vida, aunque corta, había cumplido un propósito. Su cuerpo permanece incorrupto en Asís, Italia, un milagro más que confirma su santidad. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo milenario, el santo de Internet, el patrono de una generación que necesita desesperadamente modelos auténticos. Y ahora está aquí, mirándote, escuchando tu dolor por ese hijo que parece haberse perdido, preparándose para obrar el milagro que necesitas. ¿Estás listo para ver la transformación? Carlos Mendoza, 28 años, ingeniero de sistemas en Ciudad de México, un hombre que había construido su vida sobre cálculos precisos, proyecciones financieras y estrategias de crecimiento, hasta que un día los números comenzaron a desmoronarse. La pandemia golpeó su startup tecnológica como un tsunami devastador. Contratos cancelados, clientes huyendo, deudas acumulándose como una montaña imposible de escalar. En menos de 6 meses, perdió todo lo que había construido durante años. El departamento moderno en Polanco, el auto último modelo, los ahorros de una década. La quiebra no era solo financiera, era existencial. Su familia comenzó a alejarse. Su padre, un empresario tradicional, lo miraba con desprecio. Su madre susurraba oraciones de vergüenza. Sus hermanos comentaban en reuniones familiares
que era un fracasado. Carlos sintió que estaba cayendo en un agujero negro sin fondo. La depresión llegó silenciosa, pero demoledora. Dejó de salir. Dejó de afeitarse. La barba creció como un símbolo de su rendición. Las facturas se acumulaban. Los cobradores comenzaban a llamar insistentemente. Una mañana, mirando por la ventana de su pequeño apartamento prestado, pensó en rendirse completamente. Fue entonces cuando una amiga, María, una católica devota, le habló de Carlo Acutis, no como una solución mágica, sino como un compañero de ruta. Le contó cómo un joven de 15 años había transformado su dolor en propósito. Le mostró videos, testimonios, la historia de este chico que usaba tecnología para evangelizar. Carlos, escéptico pero desesperado, decidió hacer algo que jamás había hecho: orar con persistencia. No como un ritual vacío, sino como una estrategia. 40 días de oración a San Carlo Acutis. Cada mañana, antes de buscar trabajo, dedicaría media hora, no pidiendo milagros instantáneos, sino pidiendo claridad, fortaleza, una nueva dirección. La primera semana fue difícil. Se sentía ridículo hablándole a un santo tecnológico. La segunda semana comenzó a investigar más sobre Carlo, su vida, su pasión por la Eucaristía, cómo había transformado su sufrimiento en luz. La tercera semana algo comenzó a cambiar internamente, no externamente. Los problemas seguían igual, pero algo en su espíritu se movía. Comenzó a recibir llamadas inesperadas, contactos olvidados, pequeñas conversaciones que antes parecían insignificantes. La cuarta semana recibió una propuesta laboral insólita, un proyecto internacional de transformación digital que parecía diseñado específicamente para él. No era millonario, pero era el primer paso de una reconstrucción integral. Su familia comenzó a mirarlo diferente, no con lástima, sino con respeto. Su madre lo abrazó por primera vez en meses. Su padre le pidió detalles del nuevo proyecto. Carlos sabía que algo más que su esfuerzo había intervenido. Algo o alguien había estado orquestando cada movimiento. San Carlo Acutis no era un santo lejano. Era un compañero real que entendía perfectamente los desafíos de una generación que lucha por encontrar sentido en medio del caos digital. Carlo Acutis era un profeta digital antes de que existieran los profetas digitales. Mientras otros niños jugaban con carritos, él estaba programando en HTML, JavaScript y PHP desde los 10 años. No era un genio distante. Era un chico que entendía que la tecnología podía ser un instrumento de evangelización, no solo de entretenimiento. A los 11 años ya había creado su primer sitio web dedicado a los milagros eucarísticos, un proyecto que parecía imposible para un preadolescente: documentar más de 500 milagros eucarísticos de la historia de la Iglesia, con mapas interactivos, fotografías, documentación histórica. Todo antes de YouTube, antes de Instagram, cuando Internet era apenas una promesa. Su método era simple pero revolucionario: usar el lenguaje de la tecnología para hablar del lenguaje eterno de Dios. Programaba de madrugada, después de la escuela, mientras otros chicos dormían. Su computadora no era una máquina de entretenimiento, era un púlpito digital. Tenía una regla estricta con los videojuegos: máximo 1 hora diaria, y esa hora la ofrecía como un sacrificio. Un ayuno digital donde cada minuto podía ser transformado en oración. Cuando jugaba, lo hacía con la conciencia de que cada acción podía tener un propósito más profundo. No era un ermitaño tecnológico, era un estratega espiritual. Si hubiera nacido hoy,
Probablemente tendría millones de seguidores en TikTok hablando de fe, grabando videos sobre milagros eucarísticos con la misma pasión con la que los influencers hablan de moda o viajes. Su frase profética, Internet puede ser usado para el bien, suena hoy más vigente que nunca. Mientras la generación Z se ahoga en contenidos vacíos, Carlo hubiera sido ese referente que muestra que la tecnología puede ser un instrumento de luz, no para escapar de la realidad, sino para transformarla. Hubiera usado Instagram no para mostrar su vida, sino para mostrar a Cristo. TikTok no para ganar likes, sino para predicar esperanza. Sus videos hubieran sido cortos, directos, llenos de energía, con la misma pasión con la que programaba sus sitios web. Entendía algo que muchos no comprenden. La tecnología es solo un medio. Lo importante es el mensaje, y el mensaje es Cristo. Para los jóvenes que están viendo este video, escuchen con atención. No es casualidad que estén aquí. Carlos sigue usando la tecnología desde el cielo. Sigue conectando, sigue programando encuentros, sigue siendo un hacker espiritual que atraviesa pantallas para tocar corazones. Él entiende tu mundo digital mejor que nadie, porque Él lo transformó antes de que existiera. En un mundo donde la sexualidad se ha convertido en mercancía, Carlo Acutis fue un francotirador de la pureza. No un santurrón reprimido, sino un chico que entendió algo que su generación perdió. La sexualidad es un don sagrado, no un buffet de consumo instantáneo. Vivió su adolescencia en Milán, el corazón de la moda italiana, rodeado de imágenes provocativas, publicidad sexualizada, compañeros de clase bombardeados por la cultura del todo vale. Y él eligió ser diferente, no por represión, sino por convicción. Cuando sus compañeros hablaban de conquistas y experiencias, Carlo guardaba silencio. No con cara de juez, sino con la serenidad de quien ya había elegido un camino más profundo. Su estrategia era quirúrgica, custody of eyes, como dicen los espirituales. No miraba lo que no debía, bloqueaba contenidos impuros antes de que existieran los bloqueos parentales. Tenía un filtro interno más potente que cualquier software. La pornografía no existía para él, ni siquiera como tentación. Su devoción a la Virgen María era su escudo, no como un concepto abstracto, sino como una relación real. Cada mañana le pedía protección específica. Cada noche hacía un examen de conciencia detallado. Confesión frecuente, no como ritual, sino como lavado profundo del alma. Entendía que la pureza no es solo evitar lo malo, es cultivar lo bueno. Por eso dedicaba tiempo a la oración, al servicio, a proyectos que elevaban su espíritu. No tuvo novia porque comprendió algo revolucionario. Primero la relación con Jesús. Mientras otros buscaban llenar vacíos en relaciones superficiales, él experimentaba una intimidad espiritual más profunda que cualquier conexión física. Sus amigos lo respetaban. No porque fuera un predicador, sino porque irradiaba una libertad que ellos secretamente admiraban. Les decía, la verdadera revolución no es tener más experiencias, es tener experiencias más significativas. Para los jóvenes de hoy, destruidos por una cultura que reduce el sexo a like, Carlo grita, es posible ser puro. No solo es posible, es liberador. No estás perdiendo algo, estás ganando todo. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Escribe en los comentarios, San Carlo Acutis intercede por mí.
Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde: recé por ti. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. La historia de David no es solo una narración antigua. Es el primer manual de supervivencia para los que se sienten pequeños frente a gigantes imposibles. Imagina el escenario: un valle pedregoso en Ela, donde dos ejércitos se enfrentan. De un lado, los filisteos, gigantes de más de 3 metros, armaduras de bronce que brillan bajo el sol, lanzas que parecen árboles. Del otro lado, los israelitas, aterrorizados, casi derrotados antes de comenzar. Y en medio de ese paisaje de desolación aparece David, un pastorcito de 17 años, sin armadura, sin entrenamiento militar, solo con una honda, 5 piedras lisas y una fe que podría mover montañas. Saúl, el rey, lo mira como quien ve a un niño jugando a la guerra. No puedes enfrentar a Goliat, le dicen. Pero David tiene algo que los ejércitos completos no poseen: una convicción radical de que Dios pelea sus batallas. Exactamente como Carlo Acutis, que a los 15 años se enfrentaba a su propia batalla contra la leucemia, no con medicamentos, sino con una entrega total a Dios. Goliat se burla de David, lo insulta, lo menosprecia. Grita: ¿vengo yo a ti con espadas y lanzas? ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? David responde algo que Carlo hubiera dicho: tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No es valentía, es revelación. David sabe que su batalla no es física, es espiritual, exactamente como tú, que estás enfrentando un gigante que parece invencible. Puede ser un diagnóstico médico, una quiebra financiera, una adicción que te destruye, un divorcio que te despedaza. Tu Goliat tiene nombre y apellido, pero tu Dios, David, no necesitó toda la armadura de Saúl, necesitó su fe, una fe que lo hizo caminar hacia el gigante cuando todos retrocedían, una fe que lo hizo soltar una piedra con tal precisión que derribó al guerrero más temido de su tiempo. Carlo Acutis entendió ese principio. No necesitamos ser los más fuertes, necesitamos estar conectados con la fuente de toda fortaleza. Su enfermedad no lo definió, lo transformó. Así como David no fue definido por ser el más pequeño, sino recordado por ser el más valiente. Tu gigante caerá, no por tu fuerza, sino por tu fe. Carlo Acutis vivió su amor por la Iglesia con la pasión de un revolucionario y la lealtad de un hijo. Mientras muchos jóvenes de su generación criticaban, él defendía. Cuando los escándalos eclesiales golpeaban los medios, su fe no se debilitaba, se profundizaba. Benedicto XVI era el Papa durante su corta vida, y Carlo lo miraba no como una figura lejana, sino como un padre espiritual. Entendió algo que pocos jóvenes comprenden. La Iglesia no es un edificio perfecto, es una familia herida que camina. Su ofrenda de sufrimiento era específicamente por el Papa y la Iglesia, no una oración genérica, sino un compromiso radical. Cada dolor de su enfermedad, cada momento de su leucemia, lo ofrecía como intercesión. Por el Papa, decía, no por un cargo, sino por la persona. Proféticamente murió en octubre, mes del Rosario, mes mariano, mes papal. Como si su muerte ya anticipara una misión más grande, su beatificación por el Papa Francisco, sucesor de Benedicto, no fue casualidad, sino continuidad. Un mensaje:
La Iglesia no cambia por personas, cambia por santos. Para los jóvenes desilusionados que hoy critican desde fuera, Carlo grita: no abandones, transforma. Vivió en la era de los mayores escándalos eclesiales y mantuvo una fe luminosa. No negó los problemas, los trascendió con amor. Su vida dice: puedes ver las heridas de la Iglesia y amarla más, no menos. Oremos. Señor Jesús, por intercesión de San Carlo Acutis, protege al Papa Francisco, sostén a nuestros sacerdotes, sana las heridas de tu Iglesia, que seamos instrumentos de unidad, no de división. Amén. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento preciso, con mi corazón abierto y mi necesidad más profunda. Tú que comprendiste el valor de cada sufrimiento, que transformaste tu dolor en oración, que ofreciste tu juventud como un sacramento viviente, te invoco ahora. Respira. Siente la presencia de Carlo junto a ti. Imagina su mano sobre tu hombro. Vengo a agradecerte por tu ejemplo de pureza radical. Tú que navegaste la cultura de la inmediatez sin contaminarte, que entendiste que la santidad no es una meta lejana, sino una decisión cotidiana. Gracias por mostrarme que ser joven no significa ser esclavo de los impulsos, sino ser libre para amar profundamente. Te agradezco por tu devoción eucarística, tú que dijiste: la Eucaristía es mi autopista al cielo, que comprendiste que cada misa no es un ritual, sino un encuentro transformador. Enséñame a ver más allá de lo visible, a contemplar el misterio que otros ignoran. Agradezco tu muerte ofrecida. A los 15 años, con leucemia, no te quejaste. Convertiste tu sufrimiento en intercesión. Cada dolor, cada punzada, cada noche de hospital fue una oración por la Iglesia, por el Papa, por las almas. Ahora, Carlo, necesito que me escuches. Mi situación parece un laberinto sin salida. Respira profundo. Siente que Carlo te está mirando con compasión. Su mirada no juzga. Mi problema no es solo un problema, es un grito que tal vez nadie más escucha, pero sé que tú sí. Tú que fuiste incomprendido en vida, que transformaste lo aparentemente imposible, que usaste la tecnología para evangelizar cuando otros la usaban para distraerse. Carlo, tú que experimentaste el límite de la enfermedad, ayúdame en mi límite. Tú que ofreciste tu juventud, recibe mi súplica. No vengo con mérito, vengo con esperanza. No vengo con perfección, vengo con necesidad. Si me concedes este milagro, prometo, creo que me escuchas, confío en tu intercesión. Recibo mi milagro por adelantado. Última respiración profunda. Carlo está orando contigo. Su presencia es paz. Presento esta oración al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, a través de ti, Carlo. Que tu ejemplo sea mi camino, tu fe mi fortaleza, tu intercesión mi esperanza. Amén. Octubre de 2006. Un mes que comenzaría como cualquier otro y terminaría cambiando la historia de la santidad Carlo moderna. Tenía 15 años cuando el diagnóstico cayó como un rayo. Leucemia aguda. No una enfermedad, sino una sentencia. Los médicos lo miraban con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Su madre, Antonia Salzano, sintió el mundo desmoronarse. Pero Carlo miraba más allá. Con una paz que desafiaba toda comprensión médica, dijo algo que resonaría por décadas. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No eran palabras de un adolescente, eran proclamaciones de un santo. La quimioterapia era un calvario físico.
Cada sesión arrancaba pedazos de su cuerpo joven, cabello cayendo, músculos debilitándose, dolor que atravesaba cada célula, pero su espíritu permanecía intacto, inquebrantable. En las noches del hospital, cuando el silencio solo era interrumpido por el pitido de las máquinas, Carlo hablaba con su madre sobre el cielo como si fuera su próxima aventura. Mamá, el cielo no es un lugar lejano, es donde Dios nos espera. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de este mundo. Los médicos no entendían, los tratamientos fallaban, pero Carlos seguía sonriendo. Cada día era una ofrenda, cada dolor una oración. En sus últimas horas, su cuerpo era solo un cascarón, pero su rostro irradiaba una paz que desafiaba toda lógica humana. 12 de octubre de 2006, el día que Carlo atravesaría el umbral entre lo terrenal y lo eterno. Y lo hizo con una sonrisa que decía: todo está bien, Dios me espera. Su funeral no fue un adiós, fue una declaración. Miles testificaron, no lloraban un muerto, reconocían a un santo. Su cuerpo, incorrupto, sería después una señal, su vida un testimonio. Carlos sufrió joven como tú estás sufriendo ahora, por eso te entiende perfectamente. Su muerte no fue una derrota, fue una victoria total. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Cada vez que Carlo tomaba su rosario, no era un ritual, era un encuentro. Desde los 7 años comprendió que María no era una imagen distante, sino una madre viva. Rezaba el rosario completo diariamente, no por obligación, sino por amor. Para él, María no era solo la madre de Jesús, era su madre personal. La veía como una aliada celestial, una estratega espiritual que preparaba almas para misiones imposibles. Su devoción mariana era tan profunda que sus amigos bromeaban: Carlo, pareces más monje que adolescente. Pero él sabía algo que pocos comprenden. María prepara a sus hijos para grandes transformaciones. Su muerte prematura no fue una sorpresa para quien había sido preparado espiritualmente por la Virgen. Octubre, mes del Rosario, no fue casualidad en su partida. Cada detalle de su vida llevaba la firma mariana. Cuando le preguntaban sobre su conexión con María, respondía con simplicidad: ella me enseña a amar como Jesús. No hablaba de apariciones místicas espectaculares, sino de una presencia cotidiana. María era su confidente, su guía, su refugio. Le recomendaba a cada amigo: reza el rosario, es como tener un canal directo con el cielo. Comprendía el rol de María como madre de la Iglesia mucho antes de que teólogos lo explicaran. Su sufrimiento, ofrecido por la Iglesia, era un eco de la compasión mariana. María, que cuidó de Carlo, te cuida a ti, que oras a través de él. Oración. María Santísima, Madre de la Misericordia, tu Hijo amado Carlo intercede por nosotros. Tú que lo preparaste para su misión celestial, que lo sostuviste en su dolor, que lo recibiste en su partida, une ahora tu súplica a la suya. Mira esta necesidad que te presento. Tú que transformaste lo imposible en el milagro de Caná, transforma mi súplica. Carlo ora por mí, tú intercede conmigo. Madre nuestra, extiende tu manto de protección sobre esta petición. Amén. Mi nombre es Elena María Rodríguez Vargas, tengo 38 años, soy profesora de biología en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que un santo adolescente cambiaría completamente mi historia. En enero de 2022,
Un diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 3 destrozó mi mundo. Los médicos del Hospital San Vicente Fundación me dieron solo un 22% de probabilidades de supervivencia. El tumor medía 6.8 centímetros. Había comenzado a invadir los ganglios linfáticos cercanos. Mi esposo Carlos me miraba con una mezcla de amor y desesperación que me desgarraba por dentro. No te vas a morir, me decía, pero sus ojos me confesaban el miedo real. Una tarde, mientras recibía la tercera sesión de quimioterapia, mi prima Lucía me mostró un video sobre Carlo Acutis. Al principio pensé, un santo adolescente, ¿qué puede entender él de mi dolor? Pero algo en su mirada, en cómo había transformado su propia enfermedad, me conmovió profundamente. Decidí que, aunque sonara absurdo, le pediría su intercesión. Comencé una novena especial, rezando durante 33 días, número simbólico de los años de Jesús, pidiendo su ayuda. Cada día le hablaba como si fuera un amigo cercano. Carlo, soy Elena. Necesito tu ayuda. Le contaba mis miedos, mis esperanzas. Le mostraba mis exámenes. Le pedía que intercediera por mí ante la Virgen María. No era una oración perfecta. Era un grito desesperado de una mujer que no quería dejar a su esposo viudo ni a sus 2 hijos huérfanos. El primer cambio llegó sutilmente. Mi última tomografía mostró que el tumor había reducido su tamaño en un 40% después de solo 2 sesiones de quimio. Los médicos lo consideraron estadísticamente improbable. Yo sabía que era algo más. El 12 de octubre, fecha simbólica de la muerte de Carlo, recibí los resultados definitivos. El tumor había desaparecido completamente, sin explicación médica, sin rastro. Hoy, un año después, estoy completamente sana. No solo eso, mi testimonio ha inspirado a otros a buscar la intercesión de este joven santo. Carlo Acutis, un chico que murió a los 15 años, me devolvió la vida. Un milagro que desafía toda lógica médica, pero que para mí es absolutamente real. Gracias, Carlo. Gracias por mostrarme que la santidad no tiene edad, que la esperanza no conoce límites. Escucha atentamente. Lo que viene no es un consejo más, es tu plan de batalla espiritual para los próximos 7 días. Tu milagro no llegará esperando, llegará actuando. Paso 1. Acción inmediata. En los próximos 15 minutos necesitas materializar tu fe. Abre tu celular. Busca una imagen de Carlo Acutis, no cualquier imagen. Una donde se le vea sonriendo, con esa luz de santidad juvenil. Si estás en casa, imprímela. Si no, guárdala en tu pantalla. Colócala donde la veas constantemente. Mesa de noche, escritorio, refrigerador, lugar estratégico donde tu mirada impacte tu subconsciente. Ahora, mírate al espejo. Di en voz alta, 7 veces consecutivas. San Carlo Acutis, confío en tu intercesión por... No susurres, declara. Cada repetición es un martillazo al reino de la desesperanza. La teología detrás. La repetición no es magia, es declaración de fe. Jesús mismo nos enseñó a ser insistentes en la oración. Carlo entendió que la fe se declara, no se ruega. Paso 2. Declaración verbal. En las próximas 24 horas repetirás esta oración 3 veces. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. Hazlo al despertar, al mediodía, antes de dormir. No importa dónde estés, en el bus, en la oficina, en tu cocina. La ubicación no importa. La intención aquí es profunda. Sí.
La intercesión de los santos no es un capricho, es un ministerio celestial. Carlos, siendo joven, entiende las batallas de esta generación mejor que nadie. Paso 3. Transformación eucarística. 7 días. Cada día, 15 minutos conectado con la Eucaristía. Si eres católico practicante, misa diaria. Si no puedes físicamente, transmisión online. Si no hay opción, adoración silenciosa. Lee sobre la Eucaristía. Medita. Repite la frase de Carlo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No es un ritual, es una transformación. La teología es clara. La Eucaristía es encuentro, no ceremonia. Carlo lo entendió a los 7 años. Tú puedes entenderlo hoy. Obstáculos que anticiparás. No tengo tiempo. Mentira. Tienes 15 minutos. No soy católico. La gracia de Dios no tiene denominaciones. Parece complicado. Si puedes ver un video, puedes hacer esta oración. Recuerda, cada acción es un paso. Cada paso es un milagro en construcción. Carlo no esperó, actuó. Tú harás lo mismo. Tu transformación comienza ahora. Escucha atentamente. Hay 2 caminos, 2 futuros, 2 destinos completamente diferentes. El primero, la vida sin la intercesión de Carlo Acutis. El segundo, la vida transformada por su poderosa oración. Vida sin Carlo, el camino de la desesperanza. Imagina el silencio de una habitación de hospital. Las paredes blancas volviéndose más opresivas cada día. Los tratamientos que ya no funcionan. Los médicos que evitan tu mirada. Tu familia se desmorona. Cada día la enfermedad avanza como un ejército invasor. No hay tregua. No hay esperanza. Los números en los exámenes son cada vez más sombríos. 6 meses. Luego 4. Luego 2. La medicina moderna se rinde. Los especialistas se quedan sin argumentos. El dolor se vuelve tu único compañero. Las noches son interminables. Los medicamentos ya no calman. Cada respiración es una batalla. Las facturas médicas se acumulan. La familia vende sus últimas pertenencias. Un auto, una herencia familiar, un terreno, todo se desvanece. La depresión llega, primero como una visita, luego como un huésped permanente. Los amigos comienzan a desaparecer. Las visitas se hacen más espaciadas. La soledad se vuelve tu única compañera. Nadie habla de recuperación. Todos esperan lo inevitable, un futuro sin luz, sin esperanza, sin milagros. Vida con Carlo. El camino de la restauración total. Ahora imagina el mismo escenario, pero todo cambia. La intercesión de Carlo Acutis como un tsunami de gracia. Los médicos quedan perplejos. Los exámenes comienzan a mostrar algo inexplicable. Células enfermas retrocediendo. Tumores disminuyendo. Marcadores que desafían toda lógica médica. No es solo una mejora. Es una transformación radical. La energía regresa, no como un parche temporal, como una renovación completa. Cada célula vibra con nueva vida. La familia se reúne, no en un funeral, en una celebración. Lágrimas de dolor convertidas en lágrimas de alegría. Puertas que parecían cerradas para siempre se abren de par en par. Oportunidades inesperadas. Trabajos que llegan sin buscarlos, relaciones rotas que se restauran milagrosamente, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inunda cada rincón de tu existencia. No es solo sanación física, es restauración integral, cuerpo, alma, espíritu, relaciones, finanzas, todo. La elección es tuya, un camino lleva a la destrucción total. El otro a la restauración completa.
Un camino sin intervención celestial, otro con Carlo intercediendo poderosamente por ti. No hay término medio, no hay zonas grises. Es blanco o negro, vida o muerte, desesperación o esperanza. El momento de elegir es ahora, no mañana, no dentro de una semana, ahora mismo. Mientras lees estas palabras, Carlo ya está moviendo cielo y tierra por tu milagro. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? Antes de continuar, escucha esto. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuándo, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe, oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Suscríbete ahora mismo. Dale like, comparte este video. Cada clic es una declaración de fe. Cada compartido es una oración multiplicada. No lo pienses. Hazlo ahora. Mi nombre es David Alejandro Ramírez Torres. Tengo 42 años. Ingeniero químico de Guadalajara, México. Mi historia no es de inspiración. Es de supervivencia absoluta. En marzo de 2021, mi mundo se desplomó en 72 horas brutales. Mi hijo Marco, de 19 años, sufrió un accidente automovilístico. Diagnóstico, muerte cerebral. Los médicos del Hospital Civil fueron categóricos. No hay esperanza. El 80% de su cerebro destruido. Cero respuesta neurológica. Respiración artificial, máquinas sosteniendo su vida. Mi esposa María Elena colapsó literalmente en la sala de espera. Yo me convertí en un zombie, trabajando, pagando facturas médicas imposibles. Cada día costaba 35,000 pesos. Teníamos dos opciones, seguir o dejarlo ir. La cuenta bancaria sangraba. Los seguros ya no cubrían. Mi matrimonio, que llevaba 22 años, se quebró ese mismo mes. María Elena me culpaba, yo me culpaba. Firmamos papeles de divorcio. Estábamos rotos, literalmente destruidos. Una noche en el hospital, exhausto, un sacerdote me habló de Carlo Acutis. Al principio lo ignoré. Un santo adolescente no va a resolver esto, pensé. Pero algo me impulsó a investigar. Vi su historia. Un chico que ofreció su sufrimiento, que transformó su enfermedad en oportunidad de gracia. Algo dentro de mí se removió. No era fe, era desesperación pura. Comencé a rezar, no con esperanza, sino porque no tenía absolutamente nada más. 40 días, mecánicamente, sin creer realmente. Repitiendo, San Carlo Acutis intercede por mi hijo Marco. No sentía nada, absolutamente nada. El 12 de octubre de 2021, fecha simbólica de la muerte de Carlo, sucedió algo que desafía toda lógica médica. Marco abrió los ojos. No solo eso, comenzó a responder, primero con parpadeos, luego con movimientos. Los médicos no podían explicarlo. Los especialistas lo catalogaron como milagro estadísticamente imposible. Hoy, un año después, Marco estudia ingeniería. Recuperó el 90% de sus funciones cerebrales. Mi matrimonio no solo se restauró, se transformó. María Elena y yo nos reconciliamos. Vendimos nuestra casa para pagar las deudas. Dios proveyó cada centavo. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlo. Repito constantemente. Si Carlo hizo eso, lo que tú pides es fácil para él. Tu milagro no es una posibilidad. Es un hecho que está por manifestarse. Carlo Acutis no era un santo de museo. Era un revolucionario del amor práctico. Mientras sus compañeros soñaban con videojuegos caros, él transformaba cada centavo en pan para los hambrientos.
En las frías calles de Milán, Carlo no predicaba sobre pobreza, la vivía, su mesada. Ese dinero que para otros jóvenes significaba ropa de marca o la última consola, era un recurso sagrado para alimentar a los olvidados. Recuerdo una historia que me contaron sus biógrafos. Un día invitó a Alessandro, su compañero más rico del colegio, a caminar por el barrio Navigli. Alessandro vestía zapatos italianos de diseñador. Carlo, con su sudadera gastada. Hoy vas a aprender algo más importante que cualquier clase, le dijo. Se detuvieron frente a Giorgio, un sin techo de 63 años que vivía bajo un puente. Mientras otros pasaban de largo, Carlo se sentó, lo abrazó, le compró comida caliente, le preguntó su historia. Alessandro observaba desconcertado. Giorgio tenía una historia de quiebra empresarial, alcoholismo, familia destruida. Carlo lo escuchaba como si fuera el hombre más importante del mundo. Nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias, le susurraba a Alessandro. Mira a Giorgio, es único, tiene una historia que nadie más tiene. Ese día, Alessandro vendió su reloj suizo y donó todo a un refugio. Carlo no lo había sermoneado, lo había amado estratégicamente. Su PlayStation, su tesoro más preciado, no fue un sacrificio, fue una inversión espiritual. La vendió para comprar abrigos para niños sin hogar. No era un gesto romántico, era teología encarnada. Mientras la sociedad de consumo idolatraba objetos, Carlo convertía objetos en amor. Su ídolo no era Zuckerberg o Gates, era la Madre Teresa, a quien estudiaba incansablemente. Acumular es idolatría, decía, y lo vivía. Cada centavo era un sacramento, cada objeto una oportunidad de servicio. Desafío directo para ti. ¿Qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? No mañana, hoy. Carlo no esperaba, actuaba. Si quieres un milagro económico, imita su generosidad radical. No se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto das. Tu abundancia no viene de acumular, viene de soltar, de confiar, de amar. A los 7 años, Carlo Acutis no era un niño común, era un místico precoz que había descubierto el secreto más grande del universo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mientras otros niños coleccionaban figuritas, él coleccionaba testimonios de milagros eucarísticos. Su obsesión no era infantil, era teológica, profunda, transformadora. La Eucaristía es mi autopista al cielo, repetía. No era una frase bonita, era su programa existencial. Antes que la mayoría de los adolescentes supieran qué desayunar, Carlo ya había comprendido un misterio que muchos sacerdotes tardan décadas en entender. En cada misa, el pan y el vino no son símbolos, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente, realmente, sustancialmente, su devoción era radical. Mientras sus compañeros dormían, él ya estaba en la iglesia, misa diaria, no como obligación, como encuentro, como respiración espiritual. Sus padres lo encontraban de rodillas en la capilla, horas, inmóvil, adorando. Cuando otros chicos planeaban fiestas, Carlo planeaba su encuentro con Jesús Eucaristía. Su proyecto web sobre milagros eucarísticos no era un hobby, era un apostolado digital. Documentó 136 milagros donde la hostia consagrada se transformó literalmente en tejido cardíaco. Sangró, mostró estructura muscular, desafió toda lógica científica. No era un catálogo, era una declaración de guerra contra el materialismo. Cada milagro era una prueba. Jesús dice,
esto es mi cuerpo, y lo demuestra físicamente, científicamente, milagrosamente. Su última voluntad fue dejar ese archivo, no como documento, como herramienta de evangelización. Sabía que cada clic podría llevar un alma a la verdad. Quienes aman la Eucaristía en vida interceden poderosamente desde el cielo, y Carlo intercede con fuego, con urgencia, con precisión de programador y pasión de santo. Si quieres un milagro como Carlo, necesitas amar lo que Carlo amó. El sacramento que es Dios mismo bajando a nuestras manos cada día. En el corazón de Asís, donde San Francisco caminó siglos antes, descansa un milagro contemporáneo que desafía toda explicación científica. El cuerpo incorrupto de Carlo Acutis no es una reliquia antigua, es un testimonio viviente ocurrido en pleno siglo XXI. En el santuario de la despojación, donde Francisco renunció a sus riquezas, Carlo yace vestido como siempre le gustó: jeans gastados, zapatillas deportivas, una sudadera simple, como si apenas hubiera dormido. Pero han pasado años desde su muerte y su cuerpo permanece intacto, impecable, sin descomposición. La incorrupción en la tradición católica no es un fenómeno folclórico, es un signo teológico, una señal divina de santidad. Los médicos forenses que han estudiado su cuerpo no encuentran explicación científica. No hay conservantes, no hay tratamientos, solo un misterio biológicamente inexplicable. Miles de peregrinos tocan sus reliquias mensualmente. Muchos llegan rotos, desesperados, enfermos, y suceden sanaciones que desafían toda lógica médica. Un niño con parálisis cerebral que no caminaba, una mujer con cáncer terminal, un matrimonio sin esperanza de concebir. Todos encuentran en Carlo no un santo de museo, sino un intercesor vivo, poderoso, actual. Su incorrupción no es un fenómeno del pasado, es una declaración divina del presente. Dios está diciendo: miren a este joven, él me amó hasta el final y yo lo glorifico. Carlo no murió, fue transformado. Su cuerpo es la prueba física de que la gracia existe, de que la santidad no es un concepto, es una realidad que puede tocarse, respirarse, experimentarse. Escúchame bien, porque esto no va de sermones, va de supervivencia espiritual. Carlo Acutis no era un santo de estampita, era el tipo que hubiera arrasado en TikTok si existiera en su época. Entendía tu mundo mejor que tus propios padres. Bullying, presión social, ansiedad, adicción a pantallas. Él lo navegó todo sin volverse otro zombi digital. Mientras tus compañeros se perdían en likes y comparaciones infinitas, Carlo hacía algo revolucionario: vivir presente, no virtual, real. Su secreto no era ser perfecto, era ser auténtico. Sabía que Instagram genera depresión porque muestra vidas filtradas. Él mostraba su vida sin filtro. Jugaba videojuegos, programaba, tenía amigos, pero no dejaba que la tecnología lo poseyera. La dominaba, la usaba como herramienta, no como muleta existencial. Cuando sus compañeros se ahogaban en pornografía y adicciones, él establecía límites claros, no desde moralina, desde inteligencia emocional. Sabía que cada clic tiene consecuencia, cada like construye o destruye tu alma. Su mensaje a los jóvenes de hoy es brutal: la santidad no es para jubilados, es para valientes, ahora. No necesitas esperar, no necesitas ser perfecto, necesitas ser real, radical, comprometido. Él murió a los 15 años, habiendo vivido más que muchos de 50.
Su desafío es directo. Si yo pude transformar mi adicción a videojuegos en una misión de amor, ¿qué puedes hacer tú? La pregunta no es si tienes potencial, la pregunta es si tienes coraje. Coraje para elegir diferente, para no ser una fotocopia, para ser original. Nació en Londres un 3 de mayo de 1991, pero Milán sería su verdadero hogar. Carlo no era un santo de manual, era un chico de carne y hueso. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran empresarios exitosos. Podrían haberle dado todo: mansiones, vacaciones, lujos. Pero Carlo era diferente, prefería dar que recibir. A los 7 años, su primera comunión no fue una fiesta social, fue un encuentro místico. Mientras otros niños jugaban, él descubrió un amor que transformaría su vida: la Eucaristía. Es mi autopista al cielo, diría después. No era una frase bonita, era su programa existencial. A los 11 años, mientras sus compañeros jugaban Nintendo, Carlo comenzó a programar. No para hacerse famoso, para evangelizar. Creó un sitio web sobre milagros eucarísticos. 136 documentados, científicamente, meticulosamente. Su genialidad no estaba en la computación, estaba en su corazón. Jugaba fútbol, tenía amigos, veía películas, pero vivía con una intensidad espiritual que lo hacía diferente. En una cultura que sexualiza precozmente, Carlo vivía una pureza radical, no por represión, por amor. Ayunaba de videojuegos para ofrecer a Dios, servía a homeless, visitaba a ancianos, su devoción a María era profunda, se confesaba frecuentemente, no era un ermitaño, era un guerrero espiritual viviendo en el mundo, pero no siendo del mundo. Sus compañeros lo respetaban, no lo marginaban, su autenticidad era magnética. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, no se hundió. Ofreció su sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por las almas. Su última frase antes de morir fue reveladora: estar siempre cerca de Jesús. Ese es mi plan de vida. Y lo cumplió. Hasta el final, con una sonrisa, con una paz que descolocaba a los médicos. Carlo no murió. Fue transformado en un testigo, en un intercesor, en un santo para el tercer milenio. En el corazón de Campo Grande, Brasil, un milagro desafiaría toda lógica médica. Mateus Rocha, 6 años, un cuerpo pequeño devastado por un páncreas anormal. Desde su nacimiento, su sistema digestivo era una trampa mortal. Los médicos lo habían declarado un caso perdido: páncreas anular, una condición congénita donde el conducto pancreático está completamente bloqueado. Cada intento de alimentarlo era una batalla contra la muerte. 6 años sin poder comer normalmente, 6 años de sufrimiento constante. Luciana, su madre, había agotado cada recurso médico: hospitales de Sao Paulo a Río, decenas de especialistas, cientos de exámenes. Ninguna esperanza. El niño sobrevivía por nutrición parenteral. Una bolsa artificial que lo mantenía vivo, pero no era vida, solo supervivencia. Su cuerpo era un campo de batalla donde cada día era una victoria contra la extinción. Los médicos ya habían preparado a la familia. Llévenselo a casa, dijeron. No hay más que hacer. Pero Luciana no se rendiría. Fue entonces cuando escuchó hablar de Carlo Acutis, un joven santo, un chico que había muerto a los 15 años, pero cuya intercesión ya había provocado milagros inexplicables. La fecha era simbólica: 12 de octubre, el mismo día que Carlo había muerto años atrás. Luciana comenzó a orar, no con timidez, con desesperación,
con una fe que desgarraba el cielo. San Carlo Acutis suplicaba: si eres verdadero, sálvalo. Y entonces sucedió algo que desafiaría toda explicación científica. Una mañana, Mateus despertó. Pidió comida, no con sondas, con su boca. Y no solo eso, su páncreas funcionaba perfectamente. Los médicos no podían creerlo. Exámenes tras exámenes confirmaban lo imposible, una sanación total y absoluta. La Junta Médica del Vaticano investigaría exhaustivamente. Años de análisis, documentación milimétrica, hasta que en 2020 el Papa Francisco reconocería oficialmente: este era el milagro que permitiría la beatificación de Carlo Acutis. Un milagro provocado por un joven que murió a los 15 años, pero cuya intercesión seguía viva, poderosa, actual. El camino hacia la beatificación de Carlo Acutis no fue un proceso romántico, fue una investigación forense de santidad. La Iglesia Católica no canoniza por simpatía, canoniza después de décadas de escrutinio milimétrico. El proceso comenzó inmediatamente después de su muerte en 2006. Primero, Carlo fue declarado siervo de Dios, un título inicial que significa alguien cuya vida merece ser estudiada. Los investigadores vaticanos recolectaron cada documento, cada correo electrónico, cada conversación, cada testimonio de amigos, familiares, sacerdotes. Nada podía quedar al azar. En 2013 fue declarado venerable, un paso que significa que su vida demostraba virtudes heroicas. No bastaba ser bueno, había que demostrar extraordinariamente bueno. El siguiente paso crucial: un milagro comprobado. La Iglesia no negocia, exige pruebas científicas irrefutables. El caso de Mateus, el niño brasileño con páncreas anular, sería la clave. Una sanación que desafiaba toda explicación médica. Años de investigación, médicos escépticos, científicos analizando cada detalle. La Congregación para Causas de Santos no acepta historias bonitas, requiere evidencia. En octubre de 2020, después de 7 años de análisis exhaustivos, el Vaticano dictaminó: milagro confirmado. El 10 de octubre, en la Basílica de Asís, Carlo fue beatificado. El cardenal Agostino Ballini presidió la ceremonia. Miles de jóvenes de todo el mundo asistieron. Carlo se convertía en el primer santo millennial, un santo de Internet, un santo de la generación digital, pero no por marketing, por autenticidad. La beatificación no es el punto final, es un paso. Para la canonización completa se necesita un segundo milagro. La Iglesia no hace concesiones. La santidad no es un concurso de popularidad, es un proceso de transformación radical. Carlo no es un santo de postal, es un guerrero espiritual que desafía a toda una generación a vivir con propósito. Su cuerpo incorrupto en Asís es testimonio de que la santidad no es cosa del pasado, es una realidad actual, disponible, posible. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Una frase que Carlo pronunció no como eslogan, sino como revelación mística. A los 7 años, durante su primera comunión, experimentó algo que pocos comprenden. La Eucaristía no era un ritual, era un encuentro, un portal donde lo divino y lo humano se tocan. Mientras otros niños veían un pedazo de pan, Carlo veía el cuerpo de Cristo, vivo, presente, transformador. Su teología era experiencial, no académica. Para él, la comunión no era un acto religioso, era una transfusión de vida divina.
Cada hostia era un bypass directo al corazón de Dios. Por eso decía autopista, no metafóricamente, literalmente. Veía la comunión como un conducto de gracia, un túnel espiritual donde la eternidad atraviesa el tiempo. Para alguien que moriría joven, cada Eucaristía era una anticipación del cielo. No era un adolescente romántico, era un místico. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No era un objetivo, era su estrategia existencial. En un mundo de distracciones, Carlo eligió la centralidad, mientras sus compañeros perseguían likes, fama, placeres. Él perseguía una presencia, la de Jesús, no como concepto, como persona. Su cercanía no era devocional, era existencial. Cada decisión, cada clic, cada pensamiento, calibrado desde esa proximidad. La tecnología para él no era un fin, era un medio de acercarse y acercar a otros a Cristo. Su plan no era triunfar, era permanecer. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Una crítica demoledora a la mediocridad existencial. Carlo veía lo que muchos no, el peligro de la conformidad. La trampa de vivir siguiendo guiones preestablecidos. Ser fotocopia significa perder la chispa única que Dios depositó en cada uno. Significa renunciar al proyecto original de Dios por un modelo prefabricado de sociedad. Su generación, la primera digital, estaba particularmente expuesta a este riesgo. Reproducir, copiar, comparar. Carlo desafiaba, sé tú, auténticamente, radicalmente. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios. Una sentencia que desarma psicologías de víctima. Carlo diagnosticaba, el sufrimiento nace del ensimismamiento. Cuando nos convertimos en el centro, todo se achica, todo duele. La felicidad no es un estado, es una perspectiva. Mirar a Dios significa descentrarse, significa reconocer que nuestra historia es más grande que nuestros problemas. Es entender que somos parte de un plan que nos trasciende. No yo, sino Dios. Su lema, su ADN espiritual. 3 palabras que resumen su revolución interior. Mientras el mundo grita yo, Carlos susurraba él. No era negación, era apertura, no era anulación, era plenitud. Cada muerte a su ego era un nacimiento de gracia, cada renuncia una ganancia. Su espiritualidad no era de sustracción, era de multiplicación. Estas no son frases bonitas de adolescente, son revelaciones de un santo que vio realidades que nosotros apenas rozamos con la yema de los dedos. Carlo no predicó, vivió, y en ese vivir nos dejó un mapa, una brújula, un camino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que San Carlo Acutis, testigo fiel de tu amor, interceda por cada alma que hoy busca esperanza. Que su ejemplo nos recuerde que la santidad no es privilegio de algunos, sino vocación de todos. Que la bendición del Dios Padre, creador de toda vida, del Hijo, redentor de toda esperanza, y del Espíritu Santo, consolador de toda angustia, descienda sobre ti en este preciso momento. Que San Carlo Acutis te acompañe, que la Virgen María te cobije con su manto, que los ángeles custodios te protejan en cada paso, que esta bendición traspase toda barrera, sane todo quebranto, restaure todo lo que parece imposible. Tu oración no cayó en saco roto, no estás solo. El milagro que buscas ya está en marcha. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, ya está siendo tejido en el reino invisible.
Confía, persevera, espera. Tu liberación está más cerca de lo que imaginas. Ahora mismo te invito a dar estos pasos de fe. En los comentarios escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal. Y cuando tu milagro llegue, porque llegará, promete volver y compartir tu testimonio. Serás la prueba viviente de que Dios sigue obrando. Ve en paz. Tu milagro está en camino. Y San Carlo Acutis ya está intercediendo por ti, sosteniendo tu fe cuando tus manos ya no pueden. Amén.